Bienvenidos a la clase asíncrona. En este vamos a ver en esta oportunidad el tema número 2, que va a ser energía, transferencia de energía y análisis general de la energía. Entonces vamos a ver un poco del principio de conservación de la energía, como por ejemplo vemos acá en este caso, vemos una persona que está patinando. Pues en el punto más alto, cuando la persona está en el punto más alto, hay una energía potencial. A medida que baja la rampa, se vuelve esa energía potencial en energía cinética. Ahora, con esta energía cinética, logra nuevamente subir a la rampa. Entonces, toda esta energía cinética se vuelve en energía potencial. Entonces vamos a ver un poco de eso, que es la energía potencial, energía cinética, el principio de conservación de la energía, qué tipos de energía tenemos y en qué nos va a servir en nuestro estudio. Muy bien, formas de energía. Hay distintas formas de energía. Muchas de ellas ya las conocemos. Una de estas es la energía mecánica. Siempre la hemos visto y es la que más conocemos nosotros, ya que estamos en las carreras, ¿no?, de esta área. Por otro lado, vamos a conocer la energía térmica, que justamente mucha de esa energía vamos a ver al transcurrir de esta materia. Otra energía que vamos a ver es la luminosa. Eso ya lo verá más adelante cuando estén llevando circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2. Posteriormente ya van a ir viendo esos de corriente alterna 2, hasta llegar a instalaciones eléctricas, donde se ve la luminosidad, luminotecnia y muchas otras cosas más. Entonces vamos a ver energía luminosa también, energía química. Hay otro tipo de energía eléctrica, hay otro tipo de energía nuclear. Entonces hay distintas formas de energía. Ya hemos visto ahorita solamente 6, hay muchas más, y de las cuales básicamente se definen de la siguiente forma. La energía por unidad de masa es la energía total sobre la masa, que se mide en kilojoule por kilogramo. Es la energía. Ahora, esta ecuación de energías es importante para nuestro estudio. Vamos a utilizarlo más adelante cuando necesitemos encontrar tipos de energía. Muy bien, la energía más sencilla que todos conocemos y que hemos visto hasta en el prefacultativo es la energía cinética. ¿Cuál es su definición? Se define de la siguiente manera. Decimos que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y eso, las unidades en kilojoules. Eso quiere decir que cuando todo cuerpo experimenta una velocidad, tiene una energía cinética. Si a esto queremos colocarlo por unidad de masa, simplemente le dividimos entre la masa y nos va a quedar que la energía cinética por unidad de masa es la velocidad al cuadrado sobre 2 en kilojoule por kilogramo. Y con eso ya tenemos ecuación para hallar la energía cinética. Por otra parte, la otra energía más conocida y también que ya lo conocíamos, la energía potencial, que se define como la masa por gravedad por z, que es la altura. Acá tenemos una niña botando un balón y aquí podemos colocar un nivel de referencia. Digamos, este es mi nivel de referencia y de acá hay una altura. Entonces, en este punto, mi pelota o mi partícula, vamos a decirlo, obtiene una energía potencial que se calcula con la masa gravedad z. Ahora, si nosotros queremos calcularlo por unidad de masa, simplemente la dividimos y automáticamente, como en la energía cinética, cambia de E mayúscula a E minúscula potencial, que es igual a la gravedad por z. Está en kilojoule por kilogramo. Muy bien, con eso ya hemos visto dos tipos de energía que ya conocíamos, que ya teníamos conocimiento de esto, ¿no? Muy bien, vamos pasando a otro tipo de energía. Los efectos magnéticos, eléctricos y de tensión superficial los vamos a considerar muy raras veces, es decir, solo en casos especiales. Generalmente se ignoran estos tipos de energía. Los que sí consideramos en el análisis, y vamos a colocar la energía total de un sistema, consta solamente de tres tipos de energía: energía cinética, energía potencial
e energía interna. Estos tres tipos de energía son los que vamos a utilizar con mayor énfasis en cada sistema. Muy bien, ¿por qué no utilizamos tanto los efectos magnéticos? ¿Por qué no utilizamos el eléctrico? O de tensiones superficiales. Muchos de estos tienen un elemento especial que produce eso. Por ejemplo, una forma eléctrica que es producido por un voltaje que pasa por un circuito en el cual fluye corriente. Entonces, cuando solamente hay un circuito, es decir, podemos decir el circuito más básico, tenemos voltaje, está unido a la resistencia y ahí se acaba el circuito. Si aquí tenemos un voltaje de, digamos, 20 voltios, aquí hay una resistencia de 10 ohmios, digamos, y por aquí circula una corriente. Entonces, la energía que está fluyendo por acá es energía eléctrica y como la calculamos, pues ya sabemos, en realidad vamos a calcular la potencia, que va a ser la caída de voltaje por la corriente, ¿no? Esa es una forma de energía si lo dividimos sobre el tiempo. Entonces, perdón, lo multiplicamos por el tiempo. Entonces, hay diferentes tipos de energía, pero los que vamos a considerar nosotros como los generales son la energía cinética, la energía potencial y la energía interna, que están dadas de la siguiente forma. La energía interna simplemente es U, la energía cinética ya hemos definido que es masa, velocidad al cuadrado sobre 2, y la energía potencial es la masa, gravedad, Z. Ahora, si yo lo quiero por unidad de masa, voy a tener que la energía total es la energía U minúscula más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z en kilojoule por kilogramo. Eso es lo que tenemos. Ahora, este tipo de energía lo vamos a utilizar en todo análisis que hagamos de energías. Estas ecuaciones de energía son importantes para nuestro estudio. Cuando entremos a la primera ley, vamos a ver esos tipos de energía. Primera ley para volúmenes de control, también lo vamos a ver. Entonces, de aquí viene algo bien interesante. Definición de flujo de energía. Porque cuando nosotros hagamos un análisis de un volumen de control, básicamente un volumen de control, ya habíamos visto que es un sistema abierto. ¿Qué quiere decir con eso? Hay una interacción de la masa. Está entrando un flujo másico a mi volumen de control. Yo puedo decir que acá tengo un dispositivo, un flujo, donde va a entrar un fluido, normalmente es agua. Entonces, esta agua va a pasar de esta por mi volumen de control y va a llegar a esta. Entonces acá en el inicio hay un flujo másico 1 y en el final hay un flujo másico 2. Entonces ya hay una interacción de flujo. Hay un flujo que está atravesando mi volumen de control. Entonces el fluido tiene una energía. Ahora, ¿cómo se produce esa energía? Eso es lo que vamos a explicar. Muy bien, esta energía de flujo vamos a verlo un poquito más adelante. Lo primordial ahora, vamos a ver que una vez que ya tengamos la energía total, es decir, es todo este de acá, vamos a ver cómo lo expresamos en función o en unidades de potencia, o diríamos flujo de energía, que sería la energía total, que es igual al flujo másico por la energía total que tenemos acá, por esta energía total. Es decir, que tenemos que multiplicar por un flujo másico acá. Entonces, es lo que tenemos ahí. Muy bien, ahora definición de flujo másico. ¿Qué es un flujo másico? Un flujo másico es un fluido que está atravesando puede ser un tubo, por ejemplo, acá tenemos un tubo, acá hay un fluido que está atravesando el tubo. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de flujo másico que hay? Muy bien, el flujo másico se define como la densidad por el flujo volumétrico o es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Entonces, ¿qué es el volumen específico? Entonces esto ya tenemos como dato, ya sabíamos qué es el volumen específico. Ahora, ¿qué es el flujo volumétrico? Ya. Esto tiene otra definición. El flujo volumétrico se define como el área transversal que está transversalmente en todo nuestro dispositivo, lo que está atravesando mi fluido, esa área transversal por la velocidad promedio.
Entonces, podemos decir acá que está atravesando un cilindro. El área transversal básicamente es un círculo que se define como pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esa es una forma de verlo. Pero básicamente el flujo másico se define como la densidad por el área transversal por la velocidad promedio. O puede ser, si no, flujo volumétrico sobre volumen específico o densidad por volumen específico, por volumen o flujo volumétrico, perdón. Esa es la definición de flujo másico. Ahora vamos a mencionar la definición de energía mecánica. La energía mecánica todos nosotros ya lo conocemos y se define como la forma de energía que se puede convertir completamente en trabajo mecánico, de modo directo, mediante un dispositivo mecánico, como puede ser una turbina ideal, puede ser una bomba. Entonces, estos tipos de energía, es decir, energía mecánica, muy bien. Entonces, las formas de energía más familiares de energía mecánica son la energía cinética y la potencial. Sin embargo, como estamos hablando de flujos mágicos y les decía, en volúmenes de control vamos a hablar más de sus flujos mágicos, tenemos la energía de flujo. Hay una energía de flujo. No es lo mismo que la definición de flujo de energía. Hay una energía de flujo que se define de otra forma. Este flujo de energía se define como expresar la energía en función de potencia o que sea en unidades de potencia. Mientras la energía de flujo tiene una definición diferente y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se define la energía de flujo? Bueno, vamos a partir de un ejemplo. Una bomba normalmente transfiere energía mecánica a un fluido. ¿Qué es lo que hace la bomba? El EVA va a empezar a elevar la presión de esta. O sea, va a atravesar un fluido. Entonces lo que hace es que eleva la presión. Por lo contrario, cuando hacemos el mismo ejemplo en una turbina, en este caso la turbina extrae la energía mecánica de un fluido, es decir, disminuye la presión. ¿Por qué ponemos estos dos ejemplos? Porque una bomba y una turbina son dispositivos de volumen de control y si se han dado cuenta tienen una interacción directa con la energía mecánica. Y además, ¿qué es lo que hacen? Básicamente hacen elevar o disminuir la presión. Para una bomba eleva la presión, para una turbina disminuye la presión. Entonces de ahí hay algo bien interesante. De ahí vemos que la presión de un fluido en movimiento se relaciona también con su energía mecánica. Se han dado cuenta que hay una transferencia directa con la energía mecánica en bombas y turbinas, pero lo que más nos dicen acá es que aumenta o eleva la presión. Entonces hay algo interesante ahí, ¿no? ¿Cómo es la presión? O sea, ¿cómo puede influir la presión en la energía mecánica? Entonces, básicamente, ahí está la definición. Entonces, cuando observamos que la presión por sí misma no es una forma de energía, y ustedes saben muy bien eso, la presión más que todo se define como la fuerza sobre área, no es una forma de energía, pero una fuerza, es decir, por ejemplo, digamos que aquí está atravesando una fuerza y esta fuerza está actuando a lo largo de un tubo, digamos, un tubo cualquiera. Entonces va a ir variando, ¿no? Entonces la presión que efectúa sobre un fluido a lo largo de una distancia produce trabajo. Eso sí. Ya, muy bien. Entonces cuando yo tengo que esto es un kilopascal, ¿qué es un kilopascal? Es Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Es esto lo que tenemos acá en kilopascales. Y si a esto yo le multiplico por la distancia que va a ser, aquí vamos a tener algo bien interesante. Porque acá no solamente va a ser un, una distancia en realidad, sino aquí va a ser un flujo volumétrico multiplicado por un volumen. Entonces aquí vamos a tener metros cúbicos. Entonces metro cuadrado con metro cúbico se va a hacer Newton por metro. ¿Y qué es Newton por metro? Pues es kilojoules, ¿no? Y de aquí viene que la presión que se ejerce sobre a lo largo de un fluido, que en realidad va a ser ejercer fuerza a lo largo de un volumen,
nos va a producir trabajo. Entonces de ahí viene la definición que la energía de flujo se define como la masa por la presión por la densidad. O si no queremos la masa, lo podemos quitar y lo podemos colocar por unidad de masa, que va a ser E minúscula de flujo, es la presión por el volumen específico, ¿no? Entonces de aquí ya viene algo bien interesante, porque el volumen específico se define como el volumen sobre la masa, ¿no? Entonces ese es el punto de acá, que básicamente se define de esta manera. Entonces, lo que pasa acá, creo que aquí hay un problema, porque en realidad no se define de esta manera, sino es que debería ser lo contrario, ¿no? Aquí debería ser presión y aquí abajo debería ser densidad y lo contrario, acá de presión por volumen específico, porque acá voy a tener volumen y masa, ¿no? Y masa con masa se va a simplificar y me va a quedar volumen. Entonces, la energía de flujo se define como presión por volumen, así, a simple vista. Esa es la definición. Y por unidad de masa, pues es por presión por volumen específico o presión sobre densidad. Eso es lo que tenemos ahí. Solo lo estoy aclarando esa parte porque acá hay un problema de esas ecuaciones que están mal. Entonces ya tenemos la definición de energía de flujo. Entonces, cuando vemos la definición de energía mecánica en su totalidad, decimos que la energía mecánica se define como la masa multiplicado por la energía de flujo, que es presión sobre densidad, más velocidad al cuadrado sobre 2, más gravedad por z. Ya automáticamente, esta es una ecuación muy conocida, que es la ecuación de Bernoulli. Es una expresión o una forma de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Si aquí la multiplicamos por densidad, van a ver que van a encontrar la misma ecuación de Bernoulli que alguna vez lo habíamos definido. Entonces, ahí automáticamente vemos que la ecuación de Bernoulli la utilizamos para fluidos. Y cuando hablamos de energía mecánica y hablamos de volúmenes de control, automáticamente estamos hablando de fluidos que interactúan en máquinas. Entonces, de ahí viene la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica por unidad de masa nos quedaría de la siguiente forma. Sería presión sobre densidad más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por z. Esa es la definición de energía mecánica por unidad de masa. Muy bien, una vez que ya tenemos estas definiciones, podemos decir por unidad de tiempo. Si yo le multiplico por unidad de tiempo, entonces mi energía potencial o mi potencia mecánica sería igual al flujo másico por presión sobre densidad más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por z. Bien, una vez que ya tenemos ese análisis ya hecho, veremos el análisis cuando se produce un cambio de energía mecánica para flujo incompresible. Entonces, cuando hay un cambio de energía mecánica para un flujo incompresible, nos queda lo siguiente. Se define como la presión 2 menos presión 1 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por Z2 menos Z1. Esa es la definición de cambio de energía mecánica para flujo incompresible. Pero ahora no nos quedaremos ahí porque puede que esté medio mal o que medio rarito, ¿no? Entonces vamos a hacer unos ejemplitos. Ejemplos de uso de cambio de energía mecánica. Muy bien. Acá tenemos un dispositivo, vamos a decir, acá hay un depósito, vamos a decir, que contiene agua. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fluido que está entrando y acá en este punto tenemos una turbina, ¿no? Tenemos una turbina. Entonces, esta turbina entra a esta turbina un fluido. Y lo que no se ha convertido en trabajo, lo que no ha podido convertirlo la turbina en potencia, se lo desecha. Para este análisis, primeramente vamos a poner un nivel de referencia, que va a ser claramente el punto más bajo, ¿no? Que va a ser el punto 4. Vamos a poner un nivel de referencia. Si hago este nivel de referencia, automáticamente ¿qué veo acá? Veo que hay una energía potencial, pero ¿qué es lo que no hay? Energía cinética no se produce. ¿Por qué? Porque cuando vemos acá, vemos que se va a mover, va a ir disminuyendo poco a poco, ¿no? Va a ir bajando un poquito, poquito, poquito. O sea, básicamente
la velocidad va a ser cero. Y cuando sale por aquí, igual, va a ir un poquito, otro poquito, otro poquito, ¿no? Entonces no va a ser algo significante cuando hacemos el análisis en estos dos puntos. Por lo tanto, no es necesario tomar en cuenta la energía cinética. ¿Qué más no es necesario? La presión. A ver, veremos la presión. Acá tenemos una presión atmosférica, ¿no? Aquí está la presión atmosférica. Y acá que tenemos, igual es un sistema abierto, entonces igual tengo una presión atmosférica. Por ende, cuando tengo mis puntos de referencia en el punto 1 y el punto 4, tengo un análisis o que hacer un análisis. Entonces, comenzamos con el análisis, ¿no? Aquí tengo toda la expresión de cambio de energía mecánica, ¿no? ¿Qué más necesito acá? Considerar análisis tomando como referencia los puntos 1 y 4. Vemos que la presión 1 y la presión en 4 es la misma que la presión atmosférica. Muy bien. Si yo tengo que mi presión 1 y mi presión 4 son las mismas, entonces presión 1 menos presión 4 se va a hacer cero. Por lo tanto, no hay energía por flujo. No hay energía de flujo. Muy bien, ¿qué más decíamos? Que la velocidad 1 es igual a la velocidad 4 y ambas son aproximadamente cero. Otra vez, esto es cero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el cambio de energía en este punto, cuando hacemos este nivel de referencia como análisis, simplemente tenemos lo siguiente. Tenemos que el cambio de energía o la potencia mecánica es la masa o el flujo másico que está entrando a la turbina por la gravedad por la diferencia de alturas de Z1 menos Z4. Y Z1 menos Z4 es H, ¿no? Ese es justamente H. Ese es por una parte. Por otra parte, ¿qué podemos hacer? Muy bien, yo no quiero hacer un análisis así de esta forma. Quiero hacer un análisis de lo que me importa, es decir, solamente la parte de la turbina. Entonces, estos dos puntos vamos a tomar como referencia el punto 2 y el punto 3. Primeramente acá, aquí ya sí va a haber una velocidad considerable, pero no va a ser tan considerable, porque al final esa velocidad va a tender a ser pequeña, un poco pequeña, y además que va a ser igual. Ambas velocidades van a entrar de la turbina y salir casi a la misma velocidad. Muy bien, entonces ahí ya tenemos una condición. Por otra condición, acá tenemos un punto 2, vamos a trazar una recta, tenemos un punto 3. Esta altura es básicamente obsoleta porque es muy pequeña, ¿no? Es demasiado pequeña que nos vamos a asumir que no hay energía potencial. No hay energía potencial. Entonces hacemos el análisis. Nuevamente, la ecuación para un cambio de energía mecánica. Análisis tomando como referencia los puntos 2 y 3. Como decíamos, Z1, bueno, Z2 y Z3 son básicamente iguales. No hay diferencia. Y el volumen o velocidad en el punto 2 y en el punto 3 son aproximadamente iguales y no son tan diferentes, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, automáticamente estas dos se simplifican. Y el cambio de energía, o hallamos la potencia que se va a dar por el flujo másico, por la presión 2 menos presión 3 sobre densidad. De esta manera. Entonces ya aquí ya hemos aplicado el cambio de energía para dos puntos, que básicamente esta potencia debería ser la misma que esta potencia. Nos podríamos dar un ejemplo acá que si es que funciona de esa manera, pero vamos a ir a problemas y vamos a ver que funcionan de la misma manera y van a ver resultados completamente iguales. Una vez que hemos tenido un ejemplo, ya podemos apreciarlo de mejor manera. Ahora pasemos a otro punto. Transferencia de energía por calor y trabajo. Habíamos visto que en un sistema normalmente hay dos tipos de sistemas, ¿no? Hay un sistema cerrado y hay un sistema abierto. Cuando tenemos un sistema cerrado, siempre hay transferencia por calor o por trabajo. Solo de estas dos formas. No hay otra forma más. Entonces, aquí hay una definición. Cuando tenemos un sistema cerrado, la energía puede cruzar la frontera del sistema cerrado solamente de dos formas, calor y trabajo.
Definición de calor. El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas. Puede ser entre un sistema y el exterior, debido a una diferencia de temperaturas. ¿Cómo podemos hacer eso? Básicamente tenemos acá un cubito que está aislado. Tenemos dentro del cubito, no sé, digamos tenemos agüita, ¿no? Agua. Lo colocamos agüita acá y justo al cubito lo colocamos ya un mechero o puede ser, no sé, en una cocina donde hay presencia de calor. Entonces, este calor va a hacer que esta agua se evapore. Es justamente lo que pasa en una caldera, ¿no? Claro que en la caldera hay un pequeño orificio acá por donde sale el vapor. Pero ¿qué pasaría si no saliera? Uy, ahí sería que aquí habría una mezcla entre vapor y líquido. Entonces, ahí está la definición de calor, que viene entre dos sistemas, un sistema que va a ser el de adentro y el otro el exterior. Muy bien, entonces esa es la definición de calor. Calor también se define como la masa por calor por unidad de masa, con minúscula. Y eso está en unidades de kilojoules. Ahora, definición de trabajo. El trabajo es una interacción de energía que ocurre entre un sistema y el exterior. El trabajo es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Eso es lo que conocemos nosotros. Y el trabajo se define como potencia es igual, bueno, trabajo, perdón, es igual a trabajo minúscula o W minúscula por unidad de masa, ¿no? Entonces, esa es la definición de trabajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Normalmente, el trabajo es una transferencia o es una interacción de fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Puede ser, por ejemplo, cuando nosotros teníamos una partícula acá que le empujábamos y esta empezaba a avanzar una distancia. Entonces, cuando habíamos tenido este ejemplo, íbamos a encontrar un trabajo. Es prácticamente fuerza por la distancia. Ese es el trabajo que se ha ejercido de mover desde este punto hasta este punto. Muy bien, una vez que tenemos eso, hay diferentes tipos podemos considerar un sistema cerrado que hay diferentes tipos. Hay un calor que está entrando, como es el caso que hemos puesto acá, que es colocar una vela y aquí va a producir calor, va a producir que aquí el agua líquida se vuelva, puede ser vapor, ¿no? Que se vuelva vapor. Ese es un calor de entrada. ¿Cómo es un calor de salida? Básicamente es cuando está aquí de mucho vapor, se deja al exterior, entonces producto de que el exterior está a una temperatura baja con respecto al sistema, entonces hay una transferencia de calor, pero hacia el exterior, de tal modo que en el calor que está acá o la temperatura de acá baje o disminuya. Hay otro trabajo de entrada que más que todo se produce cuando hay un trabajo, por ejemplo, puede ser por una bobina, bueno, no una bobina, sino es por una resistencia que le ponemos acá una resistencia y ese genera un trabajo de entrada, puede ser una paleta en realidad que vamos a poner acá una paleta que está de esa manera, digamos, que está ahí, aquí se le coloca y esta paleta empieza a girar y eso produce un trabajo de entrada y eso tiene que estar con signo negativo y un trabajo de salida que puede ser producido más que todo cuando tenemos un sistema que se considera más que todo móvil o cuando estamos trabajando acá, digamos un cilindro que está abierto, entonces acá puede ejercer el fluido un trabajo, entonces ahí hay un trabajo, pero no es de entrada, sino es de salida, porque está saliendo al exterior. Mi sistema sería este de acá, lo que está dentro. Entonces, eso también es un trabajo de salida, que es de signo positivo. Entonces, cuando el calor es de entrada es signo positivo, cuando el calor es de salida es negativo. Y lo contrario para el trabajo. Cuando el trabajo es de entrada es negativo y cuando es de salida es positivo. Muy bien, hay bastantes tipos de trabajo. Algunos de los que vamos a mencionar, vamos a ver que lo vamos a utilizar a medida que vamos a resolver los problemas cuando veamos primera ley para sistemas cerrados. Trabajo eléctrico. Se produce cuando hay una interacción en cuando hay una resistencia, hay una corriente eléctrica y hay un voltaje.
Y básicamente el trabajo es el voltaje por intensidad, o bueno, vamos a colocar corriente. Voltaje por corriente, que nos va a dar en watts, donde ves el voltaje que está en voltios y I es amperios, que es la corriente. Entonces, esa es una forma de trabajo eléctrico, ¿no? Otra forma de trabajo eléctrico es la producida por una flecha, que básicamente se define como trabajo por la flecha es el torque por la velocidad angular. Entonces, normalmente acá podemos calcular el torque que se está produciendo y calcularlo por la velocidad angular. Normalmente acá está multiplicado por pi, porque acá el número de revoluciones siempre vienen en RPM, ¿no? En revoluciones por minuto. Pero en el caso de esta fórmula, acá ya tenemos que la velocidad angular tiene que estar en unidades de radian por segundo. Esa es la condición de utilizar esta ecuación. Muy bien, otra forma de trabajo es el trabajo de un resorte. Acá tenemos un resorte que está en una posición de reposo y cuando se alarga el resorte o se estira en realidad, hay una fuerza que está estirando y hay una distancia. Y sabemos que fuerza por distancia, ¿qué es? Pues el trabajo. Entonces el trabajo del resorte es un medio de K porque la ley de Hooke, es decir, la fuerza que se ejerce en un resorte es K por X, ¿no? Entonces, de aquí viene esto, que el trabajo de un resorte es un medio de K por X2 al cuadrado menos X1 al cuadrado. Es la diferencia desde un punto inicial que va a ser un punto 1 hasta un punto final que va a ser el punto 2. Entonces con eso diríamos que la fuerza que por la ley de Hooke en un resorte es K por X, donde K es la constante elástica del resorte y X es el desplazamiento. Normalmente es la constante elástica se da en kilonewton por metro y el desplazamiento en metros. Esto es muy pequeño normalmente, ¿no? El desplazamiento, porque siempre tenemos resultados en newtons. Muy bien. Otro trabajo o cualquier otro tipo de trabajo, vamos a decir de tipo mecánico, se da debido al que habíamos mencionado anteriormente. Cuando empujamos, por ejemplo, una cajita a lo largo de una distancia, entonces el trabajo podemos hallarlo como la integral desde un punto 1 hasta un punto 2 de la fuerza derivando, o bueno, derivada de la posición. Entonces, esta es una forma o una expresión del trabajo. Y el trabajo se define de esa manera también. Que es también importante que todo esto ya lo conocemos, que ya lo habíamos visto en física 100, la forma de definición de trabajo. Muy bien, para ver casi lo final, vamos a ver el principio de conservación de la energía. Básicamente el principio de conservación de la energía nos da una indirecta a empezar a ver la primera ley de la termodinámica, conocida también como el principio de conservación de la energía. Establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo puede cambiar de forma. Como habíamos visto, un ejemplo era pasar de energía cinética a energía potencial, o de energía potencial a energía cinética. Muy bien, cuando hablamos de un principio de conservación de energía, normalmente nos referimos a un balance de energía, que es el principio de conservación de la energía que se define como el cambio neto o aumento o disminución de energía total del sistema durante un proceso. Es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del sistema durante el proceso. Entonces decimos que cuando hacemos un balance de energía es la energía que entra menos la energía que sale y es igual al cambio de energía total en el sistema. Ese es un balance de energía. Ahora, si lo representamos en forma de tasa, o es decir, para colocarlo en función de potencia, decimos la potencia o el flujo de energía de entrada menos el flujo de energía de salida es igual a la derivada de la energía total o el cambio de energía total del sistema en respecto del tiempo. Y eso va a estar en unidades de kilowatts. Para determinar el cambio de energía de un sistema, durante un proceso se requiere evaluar la energía del sistema al principio y al final del proceso y encontrar su diferencia. O sea, ¿cómo hallamos esta parte de acá? Haciendo un análisis, o decir, un cambio de energía del sistema menos cambio de energía energía final menos energía inicial en el sistema. De esa manera vamos a encontrar el cambio de energía
en nuestro sistema. Muy bien. La energía, hemos visto que es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia, a menos que cambie el estado del sistema. Entonces, el cambio de energía del sistema, como hemos visto que la energía total de un sistema normalmente puede ser producida por la energía interna, o energía cinética, o energía potencial. Y como en realidad hacemos un cambio de energía cinética, estamos diciendo que hay un principio y hay un final. Entonces, por esa razón, representamos en forma de delta de energía interna, delta de energía cinética, delta de energía potencial, porque hace referencia al proceso 1 y al proceso 2 en todos los casos. Un ejemplo de este uso del balance de energía es el siguiente. Acá tenemos un pequeño cubo, vamos a decir, donde hay un fluido y que hay diferentes formas de energía. Un trabajo de energía producido por la flecha que está entrando, o sea, está girando acá, entonces hay un trabajo de entrada. Hay un calor de salida que es de 500 kilojoules. Entonces hacemos un balance de energía acá. Entonces el balance de energía, decimos balance de energía. Energía que entra menos energía que sale y es igual al cambio de energía del sistema. ¿Qué energía está entrando? Vamos a ver del análisis del gráfico. La energía que está entrando es producido por un trabajo de la flecha. Es un trabajo de flecha que está entrando. Y es igual a 100 kilojoules. Muy bien, la energía que sale es igual al calor de salida y es igual a 500 kilojoules. Es lo que tenemos ahí. Muy bien, entonces el cambio de energía del sistema se puede dar por un cambio de energía cinética o un cambio de energía potencial o un cambio de energía interna. Entonces, ninguno de estos hay, ni de energía cinética ni de potencial, solo hay un cambio de energía interna. Es lo que nos dice el gráfico. Entonces, con todo esto, reemplazando, tenemos lo siguiente. El trabajo de la flecha menos el calor de salida es igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1. Entonces, como hacemos del gráfico, reemplazamos. Sabemos que la energía interna 1 es 800 kilojoules. Despejando de acá, que lo que queremos es la energía interna 2. ¿Qué va a ser energía interna 2? Va a ser energía interna 1 más trabajo de la flecha menos el calor de salida. Entonces la energía interna 2 va a ser igual a 400 kilojoules. Esa es la energía interna 2, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Pues podemos decir, ¿por qué es bajo la energía interna 2? Básicamente es porque se está saliendo ese calor. O sea, básicamente está reduciendo este calor de salida o transferencia de calor, está reduciendo la temperatura que está habiendo aquí adentro. Y sabemos que la energía interna es una función de la temperatura. Entonces, de esa manera podemos ver que hay una disminución de la energía interna 2. ¿No? Es lo que tenemos ahí. Muy bien. Continuando. Si te has dado cuenta, tampoco es tan complicado, ¿no? No hay mucha complicación. Identificar, ver qué trabajos entran, qué trabajos salen. Y con eso podemos tener un claro ejemplo de cómo manejar las ecuaciones. Ahora vamos a ver un poco de las eficiencias. ¿Qué es la eficiencia en la conservación de la energía? La eficiencia, por simplemente eficiencia, es uno de los términos más usados en la termodinámica y en toda área que habíamos visto, porque indica que también se realiza un proceso de conversión o transferencia de energía. Es lo que nos muestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos la definición de eficiencia o de desempeño. Y vamos a poner una gráfica acá. Decimos que el rendimiento consiste en obtener la respuesta deseada con los mínimos medios. Y básicamente eso es lo que tenemos como definición. La definición de desempeño o de eficiencia es la salida deseada, es lo que queremos, con una entrada o salida requerida, ¿no? Entonces, esa es la definición de eficiencia. Ahora sí, vemos la eficiencia en dispositivos mecánicos y eléctricos. La definición de eficiencia mecánica se define como la salida de energía mecánica sobre la entrada de energía mecánica. Es la definición de eficiencia mecánica. Eficiencia para una bomba. Cuando tenemos una eficiencia de la bomba, es el incremento de energía mecánica del fluido sobre la entrada de energía mecánica. Ahora, para una turbina, es lo contrario.
es la salida de energía mecánica sobre la disminución de energía mecánica del fluido. Muy bien. Otros tipos de energía o conversión de la energía es la eficiencia del motor. La eficiencia de un motor es salida de potencia mecánica sobre entrada de potencia eléctrica. Y la eficiencia del generador es la eficiencia del generador salida de potencia eléctrica sobre entrada de potencia mecánica. Entonces acá hay una diferencia bastante significativa. Si se dan cuenta, lo que queremos cuando tenemos una eficiencia de motor es una potencia mecánica. En cambio acá, cuando tenemos un generador, es una salida de potencia eléctrica. Es la diferencia entre motor y generador también. Ahora, una bomba normalmente viene provista de un motor, porque la bomba produce un trabajo, o bueno, requiere en realidad de un trabajo mecánico, una potencia eléctrica. Entonces, una bomba normalmente viene provista de un motor y una turbina de un generador. Por lo tanto, normalmente el interés está en la eficiencia combinada o global de las combinaciones entre bomba, motor y turbina generador. Entonces, la eficiencia de una turbina generador está dada por la siguiente ecuación. Es la eficiencia de la turbina por la eficiencia del generador, o básicamente la potencia eléctrica de salida sobre el cambio de energía mecánica en el fluido. Por lo contrario, la eficiencia de una bomba o motor es la eficiencia de bomba por eficiencia de motor, o es igual al cambio de energía mecánica del fluido sobre la potencia eléctrica de entrada. Vamos a ver un pequeño ejemplo, que acá tenemos un gráfico donde vemos una turbina y un generador. En la turbina está entrando un fluido y nos dice que la eficiencia de la turbina es del 0,75 y en cambio la eficiencia del generador es 0,97. Por definición, yo sé que la eficiencia turbina-generador es el producto de estas dos eficiencias y nos va a dar una eficiencia del 0,73%. Esa es la eficiencia de un turbina generador. Ese es un ejemplo. Entonces, básicamente ya hemos visto las eficiencias, las formas de energía y todo esto vamos a estudiarlo más adelante, ya en la primera ley, ya en la segunda ley, y eso tienen que verlo simplemente como dato para poder estar listos para cuando empecemos esos dos temas. Gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase.